Hola, soy José Luis Gómez, saludándolos en este nuevo episodio de Cerca Technology On Air. Hoy tengo el agrado de contar en este espacio con la participación de Alejandro Forero. Alejandro es gerente comercial de la unidad de negocio de Honeywell Voice para el norte de Latinoamérica. Alejandro, bienvenido al programa. Estamos bastante agradecidos de tu participación y quisiera, antes que nada, pedirte que nos cuentes un poco sobre ti. Hola José Luis, y muchas gracias por la invitación. Bueno, te cuento, soy ingeniero electrónico de la Universidad Cooperativa de Colombia, con un máster en sistemas de comunicaciones móviles de la Universidad Internacional de Valencia, conocida también como VIU, y un diplomado en gerencia de ventas en la Universidad de La Sabana. Como tú lo mencionas, actualmente me desempeño como gerente comercial de la unidad de negocio de Honeywell Voice para el norte de Latinoamérica. Cuento con más de 10 años aproximadamente de experiencia en la industria de identificación y captura automática de datos, también conocido como IDC, donde he tenido la oportunidad de participar en el desarrollo de diferentes proyectos de innovación tecnológica para los centros de distribución en Latinoamérica. Perfecto. Gracias, Alejandro, por la presentación y digamos que tu experiencia explica el por qué tu presencia hoy en el programa. Hoy queremos precisamente hablar en este podcast sobre la productividad en los centros de distribución y en por qué cada segundo cuenta en la operación dentro del centro de distribución. En ese sentido, cuando se habla de estos términos, se hace referencia a microdatos y a microtiempos que son valiosos en la operación del centro de distribución, ya que sumados esos microtiempos de cada paso en una tarea y considerando la cantidad de veces al día que se repite la misma tarea, se deduce que al apoyar a la operación con soluciones de tecnología que impacten a estos microtiempos, pues se logran grandes rendimientos de productividad y precisión, permitiendo ejecutar una mejor operación y elevando los niveles de servicio al cliente final. Hoy, a lo largo del podcast, queremos precisamente eh, conversar sobre estos conceptos y entender su impacto en las operaciones del centro de distribución. Cuando hablamos de microtiempo, no sé, para un médico, por ejemplo, un microsegundo cuenta en una cirugía, pero en un CEDI pasará lo mismo. ¿Qué tan impactantes puede ser o pueden llegar a ser estos microsegundos y estos microdatos acumulados en una operación de, digamos, de 20.000 pedidos al día? Y para esto pues, es importante entender también la tecnología que brinda Honeywell Voice en estos conceptos. Por esto, Alejandro, para poner en contexto a la comunidad que nos acompaña hoy en el podcast, te pido que nos cuente un poco más sobre Honeywell. ¿Cuál es el core de negocio? Bien, pues bueno, te cuento, Honeywell es una compañía norteamericana. Estamos en la lista Fortune 100 y tenemos presencia a nivel global. Nos caracterizamos por desarrollar y fabricar tecnología para diferentes sectores. Tenemos una línea conocida como la línea aeroespacial, una línea para edificios inteligentes, otra conocida como Performance and Materials y una cuarta denominada Soluciones para la Seguridad y la Productividad. En esta última división nos encontramos nosotros como Honeywell Voice, donde básicamente nos hemos enfocado por muchos años en dos variables muy importantes. Una es la productividad y la precisión, ambas al servicio de los centros de distribución a nivel global. Perfecto, Alejandro. Entonces, teniendo ya esta claridad del enfoque de específicamente de la unidad de Honeywell Voice, vamos a ir entrando entonces un poco más en materia. Alejandro, dado digamos, el enfoque específicamente de Honeywell Voice y entendiendo también tu experiencia que nos comentabas anteriormente, ¿qué tanto puede impactar los microtiempos en la productividad total del centro de distribución? Ese es un tema bien interesante, José Luis. Recientemente, en una investigación que realizamos en Honeywell, observábamos y se revelaba que la cantidad promedio del tiempo improductivo por un turno de trabajo de 8 horas
en realidad ha aumentado en 7 minutos desde el año 2012. Es decir, que hoy en día estamos en alrededor de 22 minutos de tiempo improductivo en un centro de distribución. A la hora de cuantificar ese valor que supone la eficacia global, recuperar simples segundos de trabajo improductivo resulta ser algo clave. Si hacemos más o menos una conversión en un centro de distribución promedio donde pueda tener un mínimo de 50 empleados, esta compañía puede llegar a estar perdiendo aproximadamente 3.000 horas al año, y esto por concepto de productividad. Entonces, definitivamente cada segundo cuenta. Optimizar los tiempos de cada paso en el centro de distribución impacta de manera importante la productividad total de los centros de distribución. Súper claro con el ejemplo, Alejandro. Bueno, entonces con esta explicación que nos das, pues efectivamente al impactar, digamos, estos microtiempos o en cada una de estas actividades, definitivamente va a tener un impacto importante en la operación. Ahora bien, ¿cómo convergen las tendencias de modelos logísticos en el centro de distribución? Ejemplo, el e-commerce que ha venido creciendo de manera importante en los últimos años. ¿Cómo convergen estos distintos modelos logísticos con el consumo de los microtiempos en el centro de distribución? En un modelo de e-commerce, la cantidad de órdenes de pedido que se deben atender definitivamente incrementa, es superior a lo habitual. Por ese motivo, la optimización de esos microtiempos resulta ser un ejercicio clave para reducir los costos operativos. Lo que te comentaba en el ejercicio anterior, si lográramos convertir esas 3.000 horas, que hoy en día son tiempo improductivo en una compañía promedio, lograríamos amortiguar los crecimientos de las compañías mientras se reducen sus costos operativos. Entonces, definitivamente, en estas nuevas tendencias, el poder aprovechar cada segundo en el centro de distribución, lo que me va a permitir es crecer al ritmo que me lo está pidiendo el mercado y hacerlo de una manera óptima a nivel de costos operativos. Sí, se entiende. Alejandro, y teniendo entonces claridad, por un lado, del impacto de los microtiempos y el costo de la improductividad con este ejercicio que ha venido hilando a lo largo de la conversación, cuéntanos ahora qué tipo de tecnología existen para ayudar a los centros de distribución a ser más productivos. Esa es una pregunta que constantemente nos realizamos en Honeywell, siendo una compañía de tecnología, enfocados directamente en los centros de distribución, y como cada segundo es importante y cada microsegundo es importante, en ese objetivo se han desarrollado diferentes tipos de tecnologías, algunas enfocadas en automatismos, donde se ejecutan actividades de forma no asistida, es decir, todo este concepto de robótica y analítica no asistida. Y también se han desarrollado otras tecnologías enfocadas en maximizar el performance del trabajador. Es allí donde encontramos tecnologías orientadas al uso con las manos, como las que normalmente conocemos, como las radiofrecuencias. Luego otras enfocadas en el concepto visual, y quizás hoy en día llaman mucho la atención por su concepto de innovación en cuanto a la realidad aumentada y el apoyo visual. Y definitivamente otras tecnologías que traen el concepto de ojos libres y de manos libres, como las tecnologías que nosotros desarrollamos en Honeywell Boss. Esta última tecnología ofrece quizás lo que yo llamo lo mejor de los dos mundos. Y esto básicamente es incrementar la productividad sin descuidar lo mejor de la precisión en los procesos. Es decir, tener lo mejor para lograr desarrollar una mayor cantidad de actividad y de tareas dentro del centro de distribución, pero haciéndolo de una manera mucho más precisa. Definitivamente las soluciones de voz, a diferencia de las otras tecnologías, le permite a los usuarios desarrollar tareas en simultáneo bajo un flujo de trabajo personalizado, el cual le permite al trabajador mantener su enfoque, y eso es un punto clave, en el desarrollo de la actividad,
ejecutando tareas en simultáneo. Y para ello te puedo dar un ejercicio y un ejemplo muy, muy sencillo. Es, hablando de microsegundos y de microtiempos, si tú mides el tiempo que le consume a un operador en un centro de distribución, caminar en un centro y luego detenerse para mirar una pantalla versus el tiempo que le consume caminar el centro de distribución mientras escuchas una instrucción, definitivamente ahí, nomás en el concepto de tiempos y movimientos, vas a encontrar ahorros y vas a encontrar beneficios. En esos segundos efectivos o microsegundos también se procesan múltiples datos que normalmente y en el día a día se pierden. Entonces, lo importante también del desarrollo tecnológico que hemos hecho en Honeywell es no solo aportar en el concepto de productividad y de precisión, sino también agregar esta información por medio de tableros que permitan tomar decisiones a tiempo en los centros de distribución. Gracias, Alejandro. Y aquí has tocado un par de puntos importantes. Uno, digamos que el doble de beneficio, por un lado productividad, por otro precisión. Y adicionalmente con el ejemplo que nos compartes, pues nos queda bastante claro el beneficio de la tecnología de voz. Y esa flexibilidad que mencionas, pues obviamente nos hace pensar que realmente aplica para cualquier flujo operativo dentro del centro de distribución. Ahora bien, sabemos que dentro del centro de distribución, el proceso de picking representa el mayor porcentaje de movimientos y por ende es el proceso, digamos, más propenso a errores, ¿correcto? Siendo así, ¿cuáles son los más comunes y en qué magnitud afectan los costos en la operación? Sí, definitivamente el picking es por mucho el proceso más intenso en cuanto a mano de obra en un centro de distribución y asimismo es el proceso más propenso a errores. En este estudio que te comentaba, que realizamos en Honeywell, encontrábamos que en promedio se presentan aproximadamente 134 errores de surtido cada semana en un centro de distribución promedio. Y estos errores están relacionados con errores de selección, donde pues encontramos artículos trucados o este tipo de situaciones. Y luego también errores en la manipulación, porque muchos de los artículos en algunas situaciones son artículos voluminosos. Y al tener las manos ocupadas, esto también afecta en el índice de golpes y de daños. Entonces, esta cantidad de errores, si las convertimos en aproximadamente cuánto significa esto en pérdidas para las compañías, encontrábamos en nuestro estudio que en promedio las compañías pierden $459,000 al año por concepto de errores en ese proceso. Entonces, definitivamente el proceso de picking es un proceso ideal para desarrollar mejoras operativas y en ese proceso, en Honeywell Voice, hemos desarrollado y hemos optimizado por medio de algunas estrategias de mejores prácticas en el mercado y hemos contrarrestado pues estos fenómenos para apoyar a las diferentes compañías. Sí, definitivamente, digamos que hay mucho dinero, muchas oportunidades, digamos, de mejora en temas de productividad en el centro de distribución. Y aquí, pues, obviamente yo creo que esto no es un secreto para nadie y hay distintas opciones por las cuales optan los directivos buscando hacer mejoras dentro de su operación. Y en ese sentido, Alejandro, quería preguntarte en tu experiencia, ¿qué crees que sucede en los casos en que los directivos de las empresas, digamos, invierten a veces más en personal y en tecnología, pero no se logran ver los resultados de mayor productividad? Quisiera compartirte, muy relacionado con esta pregunta, una experiencia que he tenido gracias a la cobertura regional que tenemos actualmente en Honeywell Voice. Alguna vez un gerente de logística de una importante compañía de Latinoamérica me dijo, y para esto abro comillas,
Las operaciones logísticas generan costos para la compañía. No somos el canal de venta. Ahí. Particularmente con esa frase, y en cierta medida, considero que el mensaje en esa estructura básica es real. Las operaciones logísticas cubren los requerimientos de acuerdo con el comportamiento del mercado al que atienden. Si este mercado cuenta con una estacionalidad, donde el incremento de órdenes a surtir requiere un mayor esfuerzo, como lo mencionábamos anteriormente, como el efecto del e-commerce, el centro de distribución debería estar listo para amortiguar esos crecimientos, evitando el incremento desmedido en personal y en tecnología, porque esta situación claramente eleva los costos al nivel de limitar el crecimiento de las compañías. Entonces, finalmente, la productividad efectiva puede ser medida en la cantidad de órdenes hora hombre. Por lo tanto, incrementar los costos operativos adquiriendo más personal y más tecnología no va a garantizar esos incrementos de productividad. Eh, las inversiones orientadas en maximizar la productividad deben estar encaminadas en incrementarlo sobre los recursos actuales y sobre el futuro que se planea, es decir, sobre la nueva cobertura que va a tener la compañía. Normalmente eso se hace en un ejercicio logístico de 2X o de 3X la actividad actual. Y definitivamente esa es la mejor manera de reducir los costos de la compañía y de generar un saldo positivo en el crecimiento de las empresas. Entonces, orientado a ese mensaje que me trasladó ese gerente de logístico, definitivamente la mejor forma de incrementar la productividad y de aportar de cierta manera en el ejercicio de la utilidad de las compañías es reducir en la mayor cantidad posible los costos operativos. Gracias, Alejandro, por tu respuesta y tocas nuevamente un punto de que definitivamente no se puede dejar de hablar y es el tema de comercio electrónico. En nuestra conversación creo que ha salido indirectamente en 2 o 3 de los puntos que hemos conversado, ¿no? Así que eso me lleva a preguntarte, digamos, con el comercio electrónico que continúa aumentando de esta manera tan acelerada, la demanda por parte de los clientes de una entrega cada vez más exigente en términos de rapidez, de tiempo y de la necesidad de tener visibilidad y flexibilidad, significa que el entorno de distribución multicanal se está volviendo cada vez más complejo. En tu experiencia, digamos, y con estos estudios que están ustedes continuamente realizando y análisis que hacen hacia adelante, ¿qué crees que sucederá en el 2022 o hacia adelante, digamos, por no poner una precisión de un año específico? ¿Qué crees que sucederá con aquellas empresas que aún no agregan optimizaciones a sus procesos de distribución? Esa es la pregunta del millón y es la pregunta que muchos de los gerentes de distribución se realizan realmente y a nivel global. Definitivamente el comercio electrónico que nació como una tendencia poco a poco se va convirtiendo en una norma, es decir, es necesario atender este mercado. Y las empresas adoptan esas prácticas de cumplimiento multicanal para atender el comercio electrónico. Las operaciones en el centro de distribución y especialmente las de picking requieren la flexibilidad tanto para enviar pallets a una tienda minorista, como era su comportamiento natural, pero también destinar artículos individuales directamente a la puerta del consumidor, que es lo que nos ha detonado el efecto de e-commerce. Por ese motivo, definitivamente considero que el cumplimiento efectivo en el procesamiento de las órdenes de pedido detonadas por el comercio electrónico será el principal factor diferencial en el mercado para las empresas del 2022 y probablemente 2023. Y esta será la clave para lograr la fidelización de los clientes desde el punto de vista logístico en un mercado de oferta como el que nos encontramos hoy en día. Entonces, las empresas que no logren dichas optimizaciones pueden estar claramente en una desventaja en nuestro mercado actual. Claro, entonces ahí definitivamente el mensaje
definitivamente el mensaje es que obviamente hay que tomar acciones en pro de mejorar esa productividad. Y realmente, si bien es cierto, por un lado hay empresas que han estado demoradas en buscar esas mejoras en términos de productividad, por otro lado, hay muchas empresas que sí, a raíz de este crecimiento del e-commerce y por otras razones, han venido ya emprendiendo proyectos o analizando opciones precisamente para buscar estas mejoras. Y en ese sentido quiero cerrar, Alejandro, con esta última pregunta, y es, ¿qué recomendaciones podrías dar a estas empresas que están iniciando o están ya atravesando un proceso de transformación digital o de innovación dentro del centro de distribución? Definitivamente la principal y mejor recomendación que puedo darles es centren su mirada en el entendimiento de los retos operativos, partiendo de los segundos, de los microsegundos o microtiempos que se consumen y partiendo de la secuencia de actividades que se están detonando para llegar a ese objetivo. Es decir, qué tan productivos estamos siendo y también cuánto nos está costando el nivel de precisión al cual estamos llegando, que es un poco encaminado a eso, a entender esa secuencia de actividades que hoy en día estoy haciendo. Entonces, la productividad no debe sacrificar la precisión y viceversa. La precisión no debe sacrificar la productividad. Y quizás como una segunda recomendación, es importante generar un diagnóstico completo de la operación, desde el recibo hasta el despacho. Hemos visto en algunos casos que, y es una práctica que nosotros contrarrestamos de cierta manera para lograr ser mucho más eficientes, es que aumentar la productividad en eslabones descuida definitivamente el propósito de la cadena. Entonces, el optimizar algunos procesos puede ocasionar reprocesos en otra parte de la cadena. Entonces, para ello, entonces, definitivamente generar ese diagnóstico. Nosotros en Honeywell apoyamos a múltiples compañías en ese proceso y esto les va a permitir contar con mayor información para tomar esas decisiones. Con mucho gusto pueden ubicarme en mi LinkedIn para mayor información o a través de los canales de Cerca Technology y con mucho gusto los puedo apoyar. Muchísimas gracias, José Luis, por la invitación. No, al contrario, gracias a ti, Alejandro, por tu tiempo, por tu colaboración. Me parece súper valiosa la información que hemos compartido hoy. Yo me quedo a modo de resumen con el mensaje que definitivamente ponerle cuidado a estos microtiempos, a cada segundo, cada milisegundo que podemos ahorrar en esas tareas repetitivas, definitivamente tienen un impacto muy importante en el total de la productividad. Primer mensaje. Segundo mensaje, pues obviamente la tecnología tiene una de la mejor opción para lograr ese impacto en términos de los microtiempos. Y tercero, pues obviamente ver el proyecto ya cuando entramos en este tipo de implementaciones enfocado precisamente en esos microtiempos y viendo el flujo total de los procesos y no procesos aislados como acabas de mencionar. Con ese mensaje me quedo en modo de resumen. Alejandro, una vez más agradecerte tu participación, el tiempo. Espero que más adelante podamos conversar de algún otro tema en este mismo espacio. Así que gracias nuevamente, gracias a todos por escucharnos y estén atentos para nuestros siguientes podcasts. Gracias a todos y cuídense mucho.